We continue to follow breaking news out of Northeast Georgia, where we just learned there's been an explosion at Georgia Guidestones. New video just in shows damage to the Guidestones in Elberton County. The GBI and local officials are investigating this explosion. They say someone detonated an explosive device around 4 a.m. The Guidestones are located on Highway 77 in Elberton. And la experiencia de acá de venir por primera vez a las Georgia Guidelines o Stone Guidelines, así se llama. Entonces voy a seguir caminando para que más o menos vean lo que se encuentra en este lugar. Está súper interesante. Hay varios idiomas en las piedras. Está el de inglés, por ejemplo, y el de español está a este lado. Vamos a ver si se puede ver por acá. Esta es la piedra en español. Los datos por allá para que ustedes vean. Está súper interesantísimo por acá. Y por allá hay otra parte. Entonces voy a alejarme para que más o menos se den una idea de cómo se ve. De hecho está en un pueblo pequeño, en la parte de Georgia, en la frontera entre Georgia y Carolina del Sur. Al parecer el estado acá no invierte en turismo. Estamos caminando tratando de darles a ustedes una buena vista. Y lo más interesante, donde se supone que se puede ver el sol, está este lado. Vamos a ver por este lado acá. Y por este otro. Volvemos al de español por acá. Ok, entonces voy alejándome como para que vean más o menos el área. Completamente no es ciudad, no es muy habitable. Para que vean más o menos. Ahí está, es un estacionamiento muy pequeño. Y ahí están las piedras. Localizadas en los 34,23 grados de latitud norte y 82,89 grados de longitud oeste, en el condado de Elbert, Georgia, tenemos las Georgia Guidestones. Fueron inauguradas 2 días después del equinoccio de primavera de 1980, específicamente el 22 de marzo de ese año. Al ser inauguradas en 1980, hicimos búsquedas en Google y periódicos que nos llevaran a las primeras publicaciones desde la avenida del Internet. La revista Flagpole, que es una publicación local de Athens, Georgia, y que aún está en circulación, publicó un artículo el 22 de abril de 1998. De muchas cosas que ya se saben y que compartiremos más adelante en el video, hubo un dato de este artículo que llama la atención por ser único, o por lo menos no encontrarse en la típica descripción oficial de las piedras, y dice: la tierra será destruida por fuego, dice Finley, citando la Biblia y otros libros sagrados. Él sospecha que el granito, siendo el material más endurecido después de un diamante, sobrevivirá el fuego y traerá el mensaje a la forma de vida que sea que llegue. De lo que indagamos, pareciera que el material de granito podría ser una pieza clave en el origen de estas piedras, lo cual lo cubriremos más adelante en este video. Pero por ahora sigamos con el señor Finley. ¿Quién es este señor Finley? Para 1998, Finley era un residente de Elberton, de cuya ahora desaparecida empresa de granito, Finley Enterprises, recibió el encargo de construir las piedras guía. Un hombre que se hacía llamar R.C. Christian se le acercó
y le dijo que representaba a un pequeño grupo de estadounidenses de mentalidad conservadora. El verdadero nombre de Christian fue revelado solo al presidente de Granite City Bank, ahora Regions Bank, con el fin de configurar la cuenta para pagar a los constructores. El presidente del banco ha jurado no divulgarlo. Prácticamente que todas las versiones de esta historia nos dejan saber de este secretismo y confidencialidad entre el señor R.C. Christian y el banquero del Granite City Bank. La compañía de granito, al parecer, solo se concentró en realizar el proyecto. Empezaremos con lo básico que se sabe de estas piedras. En la revista Wired de San Francisco de California, todavía en circulación, un artículo del 2009 nos describe lo siguiente. La historia de las Georgia Guidestones comenzó un viernes por la tarde en junio de 1979, cuando un elegante caballero de cabello gris apareció en el condado de Elbert. Se dirigió a las oficinas de Elberton Granite Finishing y se presentó como Robert C. Christian. Afirmó representar a un pequeño grupo de estadounidenses leales que habían estado planeando la instalación de un monumento de piedra inusualmente grande y complejo. Christian había llegado a Elberton, la cabecera del condado y la capital mundial del granito, porque creía que sus canteras producían la piedra más fina del planeta. El hombre no solo estaba pidiendo piedras más grandes que las que se habían extraído en el condado, sino que también las quería cortadas, terminadas y ensambladas en una especie de enorme instrumento astronómico. Christian explicó que la estructura que tenía en mente serviría como brújula, calendario y reloj. También tendría que estar grabado con un conjunto de guías escritas en 8 de los principales idiomas del mundo, y tenía que ser capaz de resistir los eventos más catastróficos para que los restos destrozados de la humanidad pudieran usar estas guías para restablecer una civilización mejor que la que estaba a punto de destruirse a sí misma. El monumento se encuentra en el punto más alto del condado de Elbert y está orientado para rastrear la migración este-oeste del Sol durante todo el año. En un equinoccio o solsticio, los visitantes que se paran en el lado oeste de la ranura del correo se colocan para ver la salida del sol en el horizonte. Un orificio a la altura de los ojos perforado en la piedra de soporte central permite a los observadores de estrellas del lado sur localizar a Polaris, la estrella del norte. Un agujero de 7/8 de pulgada, perforado a través de la piedra de remate, enfoca un rayo de sol en la columna central y al mediodía señala el día del año. Como pudieron ver, ilustramos esta descripción de la revista Wired con las tomas que hicimos de nuestra visita a las piedras el pasado 20 de septiembre, 2 días antes del equinoccio de otoño, por cierto. De la descripción de la revista, pude corroborar todas las partes para la observación que se mencionan en el artículo. El agujero donde se puede ver a Polaris me llamó la atención porque no era un cilindro perfecto. Como pueden ver en el video, se observa una modificación al agujero. Traté de jugar con el enfoque de la cámara para una mejor vista, pero no logré hacerlo. Sin embargo, sí se aprecia el agujero y cómo no es un cilindro perfecto. El día de la visita me pareció muy raro que el orificio no fuera un cilindro perfecto, si supuestamente las piedras fueron cuidadosamente diseñadas. Inicialmente las piedras estaban para construirse en el paralelo 33, y que algo pasó, y que tuvieron que moverlas a la ubicación a donde están ahora, en la latitud 34,23 grados norte. Esa versión tiene su lógica para que hayan modificado el agujero donde se puede ver Polaris. También, otra posibilidad de la que he pensado es la siguiente, y aclaro, sería mi conjetura después de lo que descubrí de Polaris.
En este acercamiento vemos como Polaris deja un trayecto en forma de arco en este lapso de 7 horas, con estos 3 Star Trails que hicimos consecutivamente. Acá otro acercamiento. Hicimos el esfuerzo con las limitaciones que nos ofrece la cámara P900 de solamente 2 horas y media por timelapse o Star Trail y tratamos de juntarlos en un solo video para poder llegar a esto, ver el trayecto que hace Polaris alrededor del polo celeste norte o de ese eje de estrellas en el polo celeste norte, donde se desplazan en la esfera celeste de este a oeste, y así entonces poder comparar lo que nos dice la teoría con lo que podemos ver en observación práctica desde esta ubicación aproximadamente a unos 35 grados norte. ¿Qué tal si las piedras ya existían, ya sea con otras inscripciones o sin inscripciones, pero con los agujeros de observación? ¿Qué tal que sean funcionales para solsticios y equinoccios a pesar de los años? Sin embargo, si Polaris se ha movido paulatinamente a través de los años y que no se encuentra exactamente en el centro del polo celeste norte, ¿qué tal que esa sea la razón de haber modificado el agujero por donde supuestamente se ve la estrella polar? Volviendo al artículo, llama la atención la frase: el hombre no solo estaba pidiendo piedras más grandes que las que se habían extraído en el condado, sino que también las quería cortadas, terminadas y ensambladas. Según mis indagaciones, el condado de Elberton es uno de los pocos donde se produce el mejor granito del mundo, especialmente usado para monumentos y cementerios. Muchos llaman a Elberton la capital del granito del mundo. Las personas de Elberton hacen más monumentos de granito que cualquier otro grupo en el mundo. Según un video de 1995 de la cadena GPB Education, un sitio de recursos educativos para el estado de Georgia, se dice: los geólogos estiman que el depósito de granito tiene 56 kilómetros de largo, un poco menos de 10 kilómetros de ancho y de 3 a 5 kilómetros de profundidad. Bill Kelly, un historiador de la historia del granito, cuenta que los agricultores de la zona consideraban las rocas de granito de sus campos como grandes molestias. La primera extracción de granito se realizó en 1889. Se usó para construir puentes, fue triturada para usarse como grava para soportar líneas ferroviarias. Unos años más tarde, el italiano Peter Bertoni, que tenía de profesión cortador de piedras, llegó a Elberton a construir la primera manufacturera de granito de Georgia para producir monumentos, lápidas, y al llegar al siglo XX, la industria de granito de Elberton estaba prosperando. Hay una historia que la gente del pueblo cuenta como graciosa, pero creo que nos revela mucho de lo que pasó ahí. Es acerca de una estatua de granito, de conmemoración a un personaje de los Estados Confederados de los Estados Unidos en su famosa guerra civil. Supuestamente la estatua fue hecha como primera pieza de la manufacturera de granito, y fue puesta en medio de la calle principal. Según la historia, a los locales les pareció ridículo, porque no representaba a un héroe de los Estados Confederados. Se cuenta que alguien describió la estatua como la unión de hombre holandés de Pensilvania y un hipopótamo, y lo llamaron Dutchie. Dutch en inglés es holandés. Una noche de agosto de 1900, un joven pandillero derribó la estatua y la enterró. Supuestamente nadie supo dónde se enterró la estatua hasta 1981, un año después de la inauguración de las Georgia Guidestones. ¿Coincidencia? Bueno, de hecho en lo que se cuenta no se ponen de acuerdo. Unos dicen 1980, otros 1981 y otros hasta 1982. Cuando hay discrepancias de este tipo es usualmente porque nos están encubriendo algo. Lo que se dice en el pueblo es que se estaba trabajando en una tubería de agua y un trabajador encontró un área donde no se podía penetrar
y de ahí que se indagó más y resultó ser la estatua. La Asociación de Granito de Elberton encontró la estatua, cavaron para sacarla, la lavaron en un car wash y la pusieron en un museo. Tengo varias preguntas acerca de toda esta historia de la estatua de granito. Entonces, ¿solo una persona puede ser capaz, en este caso el pandillero, de botar un monumento de estatua y luego enterrarla por sí solo? La historia, como es contada, no menciona la asistencia de nadie. Entonces nadie supo nada por 80 años hasta que alguien por casualidad encontró la estatua porque estaban haciendo trabajos de construcción. La diferencia en años entre 1979, cuando el señor de apellido Christian llegó a las oficinas de la manufacturera Elberton Granite Finishing para proponer el proyecto de las Georgia Guidestones, es muy cercano al evento de haber encontrado la estatua de Duchy, lo cual me parece una coincidencia. Aquí voy con otra conjetura. Según los registros del Departamento de los Estados Unidos en construcción de viviendas, el cambio de casas construidas de antes de los 70s con la de después de los 70s es abismal. Es cuando entran a escena las casas dramáticamente grandes con las que te vendían el sueño americano. Podríamos asumir que la preparación de terrenos y la construcción se intensificó y que esto podría haber llevado a encontrar cosas enterradas como la estatua de Duchy. El hombre misterioso llega a proponer el proyecto de las piedras de Georgia en junio de 1979 y para marzo de 1980 son erigidas. Estamos hablando de un proyecto de 7 meses. En febrero de 2019, una cadena local afiliada a la NBC hizo un reportaje de las piedras de Georgia y entrevistaron a otro personaje que al parecer tiene conocimiento del origen de las mismas. Hudson Cohn es el único sobreviviente del personal de la desaparecida compañía Elberton Granite Finishing, de quien se dice nos podría dar la apreciación más cercana de lo que pudo haber pasado en los tiempos del proyecto. Estas fotos, al parecer, él las tomó en el momento del proyecto. Unos 6 metros de altura, 250,000 libras de peso, construidas para resistir terremotos, de las cosas que él nos cuenta. Según el señor Hudson, gente ha llegado a él diciendo que las piedras son un lugar de adoración satánica tipo santuario. Otros le han dicho que el lugar es el lugar más sagrado del mundo y debajo de él está enterrado el Santo Grial. Otros dicen que es un lugar guía para ovnis. El señor Hudson al parecer conoció al señor R.C. Christian, el que supuestamente propuso el proyecto a la compañía de granito. Él dice que R.C. Christian fue un nombre falso. El periodista entonces le pregunta si ese señor R.C. Christian todavía está vivo, y él le dijo que es difícil de decir, pero que probablemente sí esté muerto o que sea un anciano pronto a morir. Otro señor del área llamado Wayne Mullenix, antiguo propietario del área donde están las piedras, 2 hectáreas aproximadamente, cuenta que su casa está aproximadamente a unos 200 metros y cuando le presentaron la oferta de comprar las 2 hectáreas, dijo que nada más no se metieran con sus vacas por temor a ser sacrificadas o algo así. Esta persona local quizá nos esté revelando una connotación negativa de los que impulsaron la obra. Luego se le hizo más preguntas y se le preguntó de la especulación de muchos visitantes de la posibilidad de una cápsula del tiempo, y esto fue lo que dijo. There's actually been a lot of speculation about the existence of that buried time capsule. There's some things you just don't tell everything. Do you think it's there? Let's just say I'm not going to answer that. What's supposed to be in it? Well, a lot of times there's capsules in different places with different things in it. And that could be the true identity to the group that Mr. Christian represents. Maybe the time capsule's buried somewhere but not there. I didn't say that. That's just my I didn't speculation. say that. Todas estas especulaciones, por descabelladas que suenen, me pone a pensar que quizás sí haya algo subterráneo debajo de esas piedras. Como dijimos anteriormente, el lugar donde están es el punto más alto del condado de Elbert. ¿Por qué escoger el punto más alto? ¿Para cubrir algo que quizá ya estaba ahí? El que la élite construya sobre edificaciones antiguas que han sido enterradas posiblemente por catástrofes o cataclismos no es nada nuevo. Un ejemplo claro es la Catedral de Cholula en México. ¿Por qué construir toda una catedral encima de lo que fue una pirámide? Además de las 10 guías inscritas en las piedras en 8 idiomas, en su parte posterior hay una piedra que toma la función de tapa, en el centro con sus 4 lados,
dando un mensaje en cuneiforme babilónico al norte, griego clásico al este, sánscrito al sur y jeroglíficos egipcios al oeste. Hay una frase asociada a estos 4 idiomas antiguos que dice que éstas sean piedras de guía para una era de razón. En un artículo del 2009 de un sitio llamado worldmysteries.com, se dice que este mensaje está conectado al libro llamado La Edad de la Razón, de Thomas Paine, el cual es un libro que pone de relieve la corrupción de la iglesia cristiana y critica su empeño en adquirir poder político. Al parecer, Paine aboga por la razón en lugar de la revelación, lo que conduce a rechazar los milagros y a ver la Biblia como una simple obra literaria, y no como un texto inspirado por la divinidad. Sin embargo, no se considera un texto ateo, pues promueve la religión natural y aboga por un Dios creador. Es difícil saber si realmente ese mensaje en la parte de arriba significa eso realmente. Indagamos más a fondo en los jeroglíficos egipcios, con la ayuda de nuestro colaborador que posee un libro para la interpretación de jeroglíficos. Quizá el mensaje sugiera más la idea de mantenerse firme durante tiempos de crisis y tormentas. Después este jeroglífico podría sugerir que el sol subirá en esos momentos. Luego podría entenderse como un tipo de viaje dimensional o espiritual, ya que la pluma tiene una connotación espiritual en este tipo de jeroglíficos. En general pareciera que aludiera a un tipo de purificación para llegar a otro lado. Así que este fue nuestro análisis de nuestra visita e investigación de las Georgia Guidestones. Tratamos de proporcionar y aportar una apreciación quizá un poco diferente a lo que se ha descrito de este monumento hasta ahora. ¿Será que el área de Elberton, con su depósito enorme de granito, fue una área importante de alguna civilización antigua? ¿Será que este grupo al que R.C. Christian representaba encontraron algo similar o el mismo monumento y pidieron reedificarlo? ¿Por qué la modificación al agujero donde supuestamente se puede ver a Polaris entonces? ¿Se está protegiendo o encubriendo algo debajo del monumento, sabiendo que está edificado sobre el punto más alto de ese condado? ¿O será que el granito está bien protegido, ya que es uno de los materiales que resisten el fuego? Una actualización de lo que pasa en Georgia. Online Athens. Athens es la palabra en inglés para Atenas. Hay una ciudad cercana al pueblo Elbert, que es donde están las piedras, que pues publicaron esto el 11 de julio. Estamos hablando el lunes pasado, ¿no? Entonces vemos acá que nos ponen una foto del tipo de personas o el tipo de reuniones de gente que llega. Es una atracción turística. Bueno, esto se dijo el 11 de julio. Vamos a leer algunas partes que marcamos. Dice que excavamos unos 7 pies hasta que encontramos arcilla roja de Georgia, compactada, que nunca había sido alterada. Y no encontramos nada, dijo el viernes Chris Cubas, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Granito de Elberton. No sabíamos lo que íbamos a encontrar de todos modos. Entonces, al parecer, excavaron. Son cosas que puede ser que sean ciertas o no, pero aprovecharon el hecho que derrumbaron todo el monumento para supuestamente hacer alguna excavación, ¿no? Luego más adelante dice, ahora que el hito más discutido del condado ya no está, se habla de reconstrucción. Varios fabricantes de granito me han dicho que estarían interesados en donar recursos y materiales para reconstruir si finalmente se decide eso, dijo Cubas. No hemos tenido conversaciones sobre esto y tendré que reunirme con mi junta directiva la próxima semana y hablar sobre cómo queremos manejarlo desde el lado de la asociación
de granito. Entonces tenemos este personaje, Cubas, que es el vicepresidente, al parecer tiene rol de mediación y pertenece a esta asociación de granito. Acordémonos que esta área, según nuestro video y nuestra investigación, es una de las productoras de granito más grande del mundo y se exporta para que hagan monumentos y lápidas, ese tipo de cosas en cementerios, ¿no? El presidente de la Junta de Comisiones del Condado de Elbert, ese es el otro personaje, Lee Vaughn, dijo que la Junta discutió los Guidestones en su reunión del 7 de julio. O sea, una reunión antes de lo que fue la destrucción con la explosión. Y por acá nos hablan de que, bueno, ¿quién poseía y mantenía las piedras guía de granito? O sea, ¿quién legalmente estaba para darle mantenimiento? ¿Quién es el dueño? Todo ese tipo de cosas. Bueno, dice acá que el condado de Elbert recibió el monumento hace muchos años, en el 80. Pero Vaughn dijo que no sabe por qué los excomisionados aceptaron la estructura. O sea, diciendo que el monumento, un grupo privado lo construye y después le dice a los del condado, como al tipo municipalidad, bueno, ustedes ahora son los que se encargan y aparecerán como los encargados y casi dueños, ¿no? Debería haber quedado en manos privadas o en la asociación de granito. Entonces, según los papeles, el condado es el encargado, ¿no? O el dueño. Sin embargo, Vaughn dijo que el condado no asumirá la tarea de reconstruir el monumento. Entonces es como que se están tirando la piedra el uno al otro, ¿no? Bueno, ustedes aparecen como los dueños, ustedes deberían de encargarse de reconstruirlo, pero bueno, nosotros no podemos hacer nada hasta que ustedes sean los que den como la luz verde. Si hubiera quedado en manos privadas, entonces hubiera sido más fácil tomar una decisión rápidamente. Pero bueno, es un dimes y diretes, ¿no? Los Guidestones se habían asentado en 5 acres de tierra y una cláusula en la escritura que establece que si los monumentos alguna vez se movieran, la tierra volvería al propietario original, dijo Vaughn. Dijo que no creía que hubiera un problema con el propietario si un grupo quiere reconstruir el monumento. Fue una rareza, dijo Vaughn, y agregó que no era un monumento cristiano ni anticristiano. Después de que la explosión dañó parte del monumento, Vaughn dijo que el FBI, que es como el FBI de Georgia, pidió permiso para derribar el resto porque querían excavar en el área de la explosión, pero los investigadores estaban preocupados por la estabilidad de las piedras restantes. Más adelante marcamos por acá, Vaughn dijo que recibió una llamada telefónica de un hombre en Tennessee que nunca había visitado las piedras guía, pero que quería hacer una donación monetaria para una reconstrucción. Nos consideramos los mayores fabricantes de granito del mundo, dijo Cubas. Elberton probablemente extrajo alrededor de 2/3 de todas las lápidas de los Estados Unidos. En cuanto a lo que piensan las empresas de granito y los comerciantes sobre las piedras guía, Cubas dijo que espera saberlo en las próximas semanas. Entonces vemos que pues hay un interés económico de, digamos, atracción turística todavía. Ellos quieren pues tener esa fama de los mayores fabricantes de granito del mundo, y eso es lo que representaban las piedras a nivel económico. O sea, mucha gente habla de todas las teorías de conspiración detrás, pero para el pueblo una entrada de dinero y de, digamos que, de popularidad con otras ciudades, otras áreas de Estados Unidos, es el granito, y por ende las piedras marcaban esa parte, ¿no? Bueno, más adelante dice, granito gris para el monumento provino de Pyramid Quarry en las afueras de Elberton, y ahora tiene nuevos dueños. Hace 40 años, esa era la compañía, ahora tiene diferentes dueños. El sitio para las piedras guías se seleccionó en una loma alta a lo largo de la autopista 77 de Georgia, a 7 millas de Elberton y a 8 millas de Ardwell. Bueno, cuando yo fui personalmente, sí se notaba que la loma es alta, eligen un lugar alto pues para hacer la observación del sol y la observación, digamos que, de Polaris. Entonces tenía una función astronómica, y para eso tenía que ser en una loma. De ahí que pues decidieron hacerlo ahí y no en un lugar más cercano del pueblo, probablemente. Tal vez hace como, ¿cuánto fue? Hace unos 3 años habíamos visitado este lugar. Ya no queda nada. Queda 2 horas de nuestra casa. Pero bueno, decidimos venirnos para que ustedes vieran. Ven la propiedad. La entrada principal a la calle, allá. Ok. Y pues me decidí a venir. Son 2 horas de mi casa, digamos. Ya obviamente las piedras no están, y supuestamente está prohibido entrar. Les voy a mostrar aquí rápidamente. Estoy caminando. Ahí está. Aquí donde nos dicen propiedad privada, prohibido el paso. No trespassing, es como que no se puede pasar. Pero ahí se pueden ver montículos. Se nos vino la idea de venir. Hace tiempo no veníamos.
Bueno, habíamos venido 2 veces, me parece. En una filmamos, hicimos nuestro video. Y es que este pueblo, Elberton, así se llama, Elberton, Georgia, está como en la frontera con 3 estados, ¿no? Carolina del Sur y Carolina del Norte, que es donde yo vivo, donde yo resido. Ok, ahí vemos que estoy aquí en el límite, para que vean. Pero ahí en ese montículo es donde estaban las piedras, ¿no? Y como ustedes pueden ver, esto se ve muy ganadero, ¿no? Porque si yo acerco la cámara, vamos a ver si puedo hacer esto. Los caballos, es un área probablemente así de granjero. Allá también se ve. Ok, a ver si lo alejo. Pero en ese montículo es donde estaban las piedras. Entonces, por ejemplo, ven el sol ahí, se está ocultando. Ese sería el oeste. Entonces las piedras estaban alineadas para poder ver el sol y medir ahí el equinoccio. Y obviamente a este lado también. Pero este es el lugar. Vean. Ahí están los montículos. Si ustedes lo buscan en el mapa, está así como en la frontera, muy cerca de Carolina del Sur y muy cerca donde estoy yo, que es Carolina del Norte, pero yo vivo en la parte que es que colinda con Carolina del Sur. Entonces los 3 estados están muy cerca. Por eso a mí me queda muy cerca venir para acá. Ok, voy a caminar por acá, vean cómo está cercado esto. Un tema que recuerdo que cuando publicamos la noticia de que habían sido destruidas estas piedras, pues hay opiniones por todo lado, ¿no? La gente habla de lo que estaba escrito en esas piedras. Nosotros hicimos un análisis, ¿no? Pero nosotros nos fuimos más por el lado de lo que guarda este pueblo, ¿no? Porque más allá, de hecho estoy viendo la luna por acá, la luna de día, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí está la luna de día. Ok, vamos a ver. Digamos, yo después de estar viendo todo esto, a veces me hago la siguiente pregunta. Obviamente no estamos imponiendo ninguna opinión, cada quien pues saca sus conclusiones, ¿no? Pero es interesante, nadie sabía de las piedras hasta que internet vino, ¿no? O sea, este es un pueblo pues muy alejado digamos, de la ciudad en sí como tal. De hecho, este estado, o sea, Georgia es el estado, pero la ciudad más grande cercano a esto se llama Atlanta. Y qué interesante, la ATL de Atlántida, porque este nombre conservó el nombre de Atlante, ¿no? O Atlanta, ¿no? Nunca lo cambiaron. Entonces eso nos llamó mucho la atención. Después este pueblito, el de Elberton, es uno de los estados, uno de los pueblos que vende más granito, correcto. Gracias, Arturo, te agradezco ahí el dato, se me estaba yendo a mí de la cabeza. Sí, acá hay una reserva enorme de granito en este pueblo. Creo que es el mayor en todo Estados Unidos, te preguntas. O sea, hasta el asunto de las piedras podría ser incluso hasta una distracción de otra agenda aún más grande, en mi opinión, ¿verdad? Porque cuando nos vamos a la historia del pueblo y cómo llegó a ser, y que italianos llegaron aquí hace como 100 años a traer el recurso del granito, ¿no? Canteras, hay bastantes canteras, esa es la otra palabra que se me estaba yendo. Canteras de granito, aquí hay una enorme cantidad de eso, y supuestamente las utilizan para lápidas, para monumentos. Digamos, todos aquellos lugares donde hay un monumento, qué sé yo, a un personaje con una gran estructura rocosa, brillante, es granito, y de acá se exporta un montón. Entonces, esto de la exportación de granito y la producción, este pueblo llama la atención y es uno de los productores más grandes que tiene este país, y lo exportan también internacionalmente. Entonces ven la propiedad aquí. Lo último que habíamos averiguado, voy a ver si conduzco al pueblo. Yo sé que mucha gente piensa que hay un plan muy maligno en todo esto. Hay planes malignos por todo lado, pero a mí siempre se me hizo curioso que las piedras, o la gente no sabía de las piedras hasta que el internet vino, porque se construyeron en el 81. Entonces pasaron casi 20 años
para el advenimiento del internet como tal, ¿no? Y empezó a crearse todo ese tipo de teorías, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, no teníamos conocimiento. De hecho, yo le pregunto a veces a gente estadounidense, solo por preguntar a ver si conocen, casi no tienen conocimiento. O sea, en los círculos conspiranoicos es cuando vos escuchás de las piedras como tal, pero el promedio casi no conoce del lugar. Por lo menos ese ha sido lo que yo he visto cuando pregunto y les digo a las personas que la primera vez que vine, que anduve por ahí, que las vi aquí y allá, pero casi por lo menos a nivel de sondeo. Viene un carro por acá, vamos a ver. La vez pasada me pasó algo muy interesante, ya les comento, mientras pasa el carro. Había unos motociclistas acá. Yo siento que guardaban cierto, no sé si era como rol de guardianes, porque yo vine con nuestro amigo Cristian, seguidor del canal y amigo nuestro también, que vive acá en Estados Unidos. Yo estaba con él ahí, donde estaban las piedras, y pues hablábamos en voz alta, ¿no? Veíamos el simbolismo, lo que decían las palabras, hablamos en voz alta y todo. Y resulta ser que llegan estos dos chavos que estaban en motocicleta ahí y se me acercan y me dicen que cómo sabía yo de las piedras. Así me hicieron la pregunta, ¿cómo sabía yo? Entonces, no recuerdo si les dije que teníamos un canal de YouTube y que hemos estudiado el tema. Se lo dije obviamente en inglés. Pero se me hizo muy interesante que, porque había bastantes personas aquí, que se nos vinieran exactamente a nosotros a preguntarnos cómo sabíamos del asunto. Pero bueno, por eso ahí me puse atención al sonido del carro. Seguramente son la gente local de acá. Entonces sí, o sea, puede ser que había cierto secretismo, ¿no? Entonces, sí, más allá de lo que puede representar el simbolismo, si había alguna agenda detrás de todo esto, sí nos llama la atención el pueblo como tal, ¿no? Y sí, no nos sorprendería que estemos hablando de que hay cosas enterradas subterráneas, ¿no? Y es que cuando hicimos la investigación, supuestamente este punto donde estaban las piedras, aunque se ve acá, si yo bajo, se supone que es como uno de los puntos más altos del pueblo. De ahí que se escogió para medición astronómica las piedras, ¿no? Te medían los... Ahí está, el sol ya está por ocultarse en el oeste. Vean que la luna viene allá por el este. Pero si este es... Entonces, lo eligieron, disculpen, con un punto muy estratégico, ¿no? Porque ahí puedes observar las puestas y todo ese tipo de cosas. Oh, viene un carro, vamos a ver. Vamos a ver qué quiere. Como que se desvió. Está pensando entrar. Vamos a ver si me pregunta algo. Pero sí, vamos a ver. Estoy al pendiente. ¿Qué nos dice la persona? Si es del pueblo o qué. Aquí donde estaban las piedras de Georgia. Estamos desde el pueblo Alberto. Quería hacer un envío rápidamente, corto. Está como a 10 minutos de donde están las piedras. Antes de que se oscurezca, así es que el teléfono pueda agarrar lo que se pueda, ¿no? Vamos a ver. Ahí estamos. Esta es la estatua. Es como un tipo obelisco, vean. Estoy haciendo esto antes de que se oscurezca, porque ya por oscurecerse el teléfono no agarra tanto. Pero qué interesante. Ven acá donde dice Albert Coney. Ahí está. Es un monumento grande, de hecho. Manejamos del sitio de las piedras al pueblo, unos 10 minutos. Hicimos el comentario a una tienda que fuimos y no nos supieron decir nada. Entonces no sé si la gente incluso está consciente del monumento. Pero bueno, qué interesante las edificaciones aquí, de este tipo de pueblos, ¿no? Este me llamó la atención porque son tienditas, ¿no? Tienditas así de pueblo.
Quiero hacerlo cortito este directo, pero vean ahí qué interesante. Esto me llamó muchísimo la atención porque obviamente hay tiendas modernas allá, pero arriba, vean cómo está sellado eso. Eso tuvo que haber sido ventanas, ¿no? Ven acá arriba. Es como si fuera una tipo fortaleza, ¿no? Ventanas selladas allá arriba. Capa encima, ¿no? Y 1900 dice ahí. Ya se fue el sol. Vean este de acá. Este me llamó la atención. Este de acá. Vean ese abandono. Pero vean la edificación, o sea. Ladrillo rojo. Ventana quebrada ahí, ¿no? Decidimos venirnos para este pueblito que es el pueblo del granito, ¿no? Elberton, con este tipo de... No sé si podemos catalogarlo como obelisco, pero sí se ve alto. Ahí está el personaje del pueblo. Hay algunas luces tipo todavía de Navidad, aún haciendo enero. Pero vean el tipo de construcciones acá. De pueblo. Este tipo de ladrillo me llama mucho la atención, ¿no? Ven este tipo. Voy a cruzar la luna ya. Donde la tenemos. Uno dice, bueno, sí, ventanas, ¿no? Ventanas, la edificación. Después uno ve este tipo de cosas como que acá se hizo un sello ahí grande. Se ven como diferentes tipos de ladrillo, ¿no? Allá también. Y ahora vean acá. Eso sí es completamente... ¡Oh! Campanas. Vean acá. No sabemos qué había antes ahí, pero sí se ve que esta capa de ladrillo era... o es más reciente. Porque la comparamos con la antigua. Y sí se nota la diferencia. Ven ahí. Este ladrillo es muy diferente a este. Sí, entonces este es más reciente. Ahí está el obelisco o lo que sea, ¿no? Con el personaje del pueblo. Voy a irme para este lado. Es como una placita en el centro. Elberton, Georgia. La ciudad o el pueblito, porque no es ni ciudad, de donde están las piedras de Georgia, las antiguas. Este se ve un poco más, un ladrillo diferente, ¿no? Este de abandono, para ver. Este en abandono ahí. Y después, vamos a ver acá. Hay como una fuente, ¿no? Vamos a checarla ahí, una vez más. Elberton, Georgia. Unas 2 horas de donde me encuentro yo. Ahí está. Ahí está, vean. Elberton, granito, ¿ok? Bicentenario. La fuente del memorial del Bicentenario, conmemorando los 200 años de aniversario. Bueno, aquí, al águila ahí, de la independencia de los Estados Unidos. O sea, esta fuente fue hecha seguramente en este año, en el 76, ¿ok? Ven acá. Y después este tipo de edificio. Es que este tipo de edificio en Estados Unidos, en los pueblitos pequeños, siempre me recuerda cuando hemos indagado acerca de los moros. Muy del Medio Oriente. Pero bueno, estamos divagando en este tema de las construcciones. De que supuestamente personas en carruajes con caballitos y pinceles supuestamente vinieron a construir estas cosas hace 200 años, ¿no? Es la pregunta. Pero bueno, ahí está, Elberton. Ese edificio nos llamó mucho la atención. Voy a detenerme acá. Ven qué interesante. Incluso los faroles, ¿no? Llaman la atención los faroles. Ok. Voy a moverme para no enfocar hacia los carros. Este pasadizo se llama la atención. No pasa ningún carro, pero bueno. Ven acá. Ahí está el personaje de este pueblo. No tengo el dato. Voy a ver si lo leo aquí en la información. Debe ser de donde viene el nombre Elbert. Ahí está una fecha, vean.
Esa es los años de la guerra civil de Estados Unidos, o guerra de secesión, de separatismo, ¿no? Todo esto es hecho del mismo granito de acá, ¿no? Ahí está. Si esto está borroso, casi que no se puede leer muy bien. Ven acá, esta ventanita ahí, en abandono, quién sabe qué habrá ahí, ¿no? Pero vean el edificio, este es el edificio que me llamó la atención, porque tiene una capa blanca encima del ladrillo, ¿no? Pero vean todas estas ventanas, o lo que fueron ventanas, ya no lo son, están selladas. Vean, bueno, por acá, vean esto, ¿no? Este sí se ve normal, pero vean acá. Eso es como si una ventana fuera completamente sellada. Esta acá. Y es que esto lo he visto muchas veces en este tipo de edificaciones. Lo del... Voy a quitar el chat aquí. Un momentito para ver si le puedo hacer un acercamiento. Creo que mis dedos están bastante fríos de la temperatura. Vamos a ver si logro hacer un acercamiento, ¿no? Me está dando problemas, no sé por qué. Pero bueno. Después de terminar el directo en el lugar de las piedras, resultó ser que el carro que se estacionó a la par mía, apenas me fui yo, él se fue y era parte de los vecinos. Entonces yo creo que andaba en misión vigilancia. Yo pensé que era otro turisteando y no. No puede ser. Ven lo que me encontré, hasta ahorita lo noté. No lo había notado, pero ya se los enseño. Pero ven acá, no lo había notado. Hasta ahorita que estaba caminando, con solo mostrarles el símbolo, ya ustedes van a saber quién está aquí en esta placita con esos edificios. Pero ahorita que se mueven hay bastantes carros y no me gusta como enfocar la cámara hacia ellos. Voy a esperar que se muevan, ya les digo dónde. Bueno, este es el edificio principal que me llamó la atención. Aquel que se ve abandonado con la ventana, ¿no? Y acá, otros más así. Y ahora vean este. Vean allá. La G. La G, pero no de gravedad. Ahí tenemos el lugar de reunión. Entonces esta gente probablemente tiene control, o sea, que estén ahí. Yo lo que he notado es que estos grupos discretos, voy a llamarles grupos discretos, porque de secretos casi no tienen nada ya, están muy presentes en pueblos pequeños acá en Estados Unidos. No tanto en ciudades, sino en pueblo pequeño. Siempre me ha llamado la atención. Casi que encontrarás una de esas en pueblos pequeños. Y esta, que es la de las piedras y de la capital del granito, así le dicen, la capital del granito, Elberton. Vimos ahí bien representados, ¿no? Bueno, Elberton, Georgia, la capital del granito, 10 minutos del sitio de las piedras. Queremos venir a visitar a ver qué. Y pues decidimos transmitir esto así rápidamente. Como pudieron ver, nuestra investigación comenzó formalmente en septiembre de 2020, tras realizar nuestra primera visita al monumento en Elberton. Lo que inició como una exploración de su diseño astronómico y simbolismo, se convirtió en un seguimiento detallado tras su destrucción en 2022. En abril de 2026 logramos acceder al documental del AJC, Atlanta Journal-Constitution, periódico principal de Atlanta, cuyos hallazgos nos permiten finalmente cerrar este ciclo de investigación sobre el paradero y el propósito real de las piedras. La investigación confirma los pilares que ya habíamos establecidos. Elberton como eje. La ubicación se eligió por ser la capital mundial del granito, facilitando la construcción de un monumento diseñado para durar siglos. El enigma de R.C. Christian. Se valida que el banquero Wyatt Martin fue el único custodio del secreto de la identidad real detrás de este seudónimo. Función del monumento. Coincidimos en que las piedras operaban como un complejo astronómico, calendario y reloj solar, orientado a eventos celestiales. Gracias al documental pudimos profundizar en la intención original del autor. El libro Common Sense Renewed. La periodista localizó esta obra escrita por R.C. Christian. En él
se aclara que las 10 guías no eran para el mundo de 1980, sino un manual para sobrevivientes. Ahora, hay un contexto, y este contexto es la Guerra Fría. El monumento se concibió en el pico de la tensión nuclear entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las piedras pretendían ser una Rosetta Stone para que los pocos sobrevivientes de un holocausto nuclear pudieran reconstruir la civilización bajo una edad de la razón. Eso explica por qué el material debía ser tan resistente. El hallazgo del paradero. Finalmente hemos localizado los restos físicos del monumento. Ubicación real. Las piedras se encuentran actualmente en un depósito de granito privado, en Elberton. No están en ninguna instalación gubernamental. La logística del traslado. El condado simplemente le pidió al dueño del depósito, Alton, que los recibiera y él aceptó. Las piedras están amontonadas al aire libre en su propiedad. Falta de interés oficial. Ni la Oficina de Investigaciones de Georgia, ni la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos han visitado el depósito para peritajes adicionales. Ahora, vamos a hablar del catalizador, la pandemia de 2020. Un punto fundamental que añade profundidad a nuestra visión es cómo el clima reciente influyó en su final. Agotamiento social. Se plantea que la pandemia de 2020 actuó como catalizador. Para 2022, la desconfianza acumulada por las restricciones sanitarias hizo que el mensaje de las piedras se percibiera como una amenaza de control global actual y no como un plan de emergencia histórico. Proyección de miedos. La incertidumbre transformó el monumento en un símbolo de nuevo orden mundial, a ojos de quienes finalmente decidieron usar explosivos contra él. Detalles de identidad y técnica. Identidad probable. La investigación refuerza el vínculo con el Dr. Herbert Kirsten, cuyas posturas sobre el control poblacional coinciden con la retórica del monumento. El explosivo. Se confirmó el uso de Tannerite, marca de objetivos explosivos binarios, material de venta libre. Con estos nuevos datos, nuestra investigación iniciada en 2020 llega a su conclusión. Las Georgia Guidestones, diseñadas para sobrevivir a una guerra nuclear, no pudieron sobrevivir a la polarización y al miedo de la era post-pandemia. Su ciclo termina irónicamente como escombros en un patio industrial. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones. Tenemos el botón de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.